y prolonga la existencia. Produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice, la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sean todos muy bienvenidos a su programa El Poder de la Palabra. Contento, gozoso de estar con ustedes nuevamente para edificarnos, ¿cierto?, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a una alabanza y luego ya vamos a estar con ustedes para la predicación. Amén. Dios los bendiga grandemente en esta noche. Amén. Se llama Me robaste el corazón. Te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón. Brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar con el corazón despierto, es tan agradable verte y tan
Señor. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Y la palabra se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 47, vamos a leer. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Amén. Bueno, amados, el propósito de esta palabra de 1 Corintios es para identificar los problemas en la iglesia de Corinto y también para ofrecer soluciones y exhortar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad que es corrupta. Bueno, lo que Dios quiere hablarnos a través de esta escritura es de la esperanza. Y cuando nosotros hablamos de la esperanza, es cuando nosotros esperamos confiados en un deseo con anticipación. Ahí está la expectativa, porque la palabra expectativa viene de la palabra también esperanza. Es una expectativa de parte de Dios. Y esta esperanza, hermano, es una expectativa de vida de cada uno de nosotros, los que estuvimos hablando ayer. Y esta expectativa de esperanza, de vida, es que cuando Pablo habla del postrer Adán, está hablando de un espíritu vivificante, un espíritu que vivifica nuestra vida. Porque habla primero fue hecho, dice, el primer hombre Adán, y el postrer Adán es espíritu vivificante. O sea, habla de dos Adanes. Y después dice más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Entonces nosotros vemos, amado, que el primer hombre de Dios fue Adán. Y el postrer Adán, que es el segundo hombre, es Cristo, nuestro Señor. En ese postrer Adán, que es Jesucristo, nuestro Señor, nos habla que es un espíritu vivificante que nos vivifica nuestra vida. Es la fuente misma, ¿cierto?, de nuestra vida espiritual, que nos ha resucitado a un nuevo nacimiento, El nuevo cuerpo humano, que estuvimos hablando el día de ayer, glorificado de Cristo, ahora viste su nueva vida glorificada, porque Él resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, así como el cuerpo de Adán era adecuado a su vida natural, cuando resucitamos, Dios nos dará un cuerpo glorificado, apropiado a nuestra vida eterna, porque Él es el Señor de todo.
Y eso a nosotros nos da una esperanza, amado, una expectativa de vida. ¿Por qué nos da esta expectativa de vida? Muchos piensan que Jesucristo es solamente un hombre humano, pero la verdad, lo que estuvimos hablando ayer, que Jesucristo es Dios. Nosotros tenemos que ver, ¿cierto?, estudiar o escudriñar la parte humana de Jesucristo y también la parte deidad de Jesucristo, porque Él se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los siervos, se hizo humano, pero también tiene su naturaleza divina. Y nosotros sabemos que Jesucristo, el Señor, estaba antes de la fundación del mundo. Vino a esta tierra, vino a través del Espíritu Santo a nacer en una mujer, ¿cierto?, muy favorecida, dice la Biblia. No es para hacer como la Iglesia Católica que exalta a María, porque ellos son marianos. Lo que nosotros tenemos que resaltar es a Jesucristo, porque Él es el que nos da la vida, ¿cierto? Nos da una vida, nos da una esperanza, nos da una expectativa de vida. Entonces, cuando Pablo también nos habla en el libro de Romanos, capítulo 9, cuando dice el cual es Dios sobre todas las cosas, Él es Dios, Jesucristo es Dios. En el Romanos 9:5 dice eso. Entonces eso a nosotros nos da esa expectativa de vida. Nosotros no creemos en un hombre o un profeta más. Por eso Pablo decía, ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo? ¿Cierto? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, dice, son israelitas. Entonces, hay muchas personas, amados, que se hacen esta interrogante o piensa, ¿es Jesús realmente Dios? Pero nosotros, amados, no podemos confiar solamente en un profeta más. Confiamos en Jesucristo, que es Dios. Porque cuando los discípulos, estamos hablando el día de ayer, le preguntaban a Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les dice, tanto tiempo estoy entre vosotros y aún no me conocéis. Entonces, los que confían en Dios y los que confían, ¿cierto?, en Cristo, es que Él nos ha dado la salvación para nuestra vida. Y eso es una esperanza. Es una esperanza de expectativa de vida, de salvación. Porque Pablo le decía a los romanos, capítulo 10, dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Eso, amado, a mí me da una expectativa de vida, que no voy a ser avergonzado porque estamos en el verdadero, en Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo decía, no hay diferencia entre judío y griego, porque el Señor es el Señor de todo. Es rico para todos aquellos que le invocan. Entonces, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ese Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el mensaje de salvación. Son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas para nosotros. Ayer hablamos del misterio, ese misterio oculto, que muchas veces algunos que dicen que siempre hay algo nuevo en el Señor, pero el Señor dio a conocer todo su misterio. El misterio oculto
es que su presencia, su gracia viene a este mundo para darnos esa salvación, esas buenas nuevas. El Espíritu Santo que va, todo aquel que cree en Él, ¿cierto? Va a venir el Espíritu Santo a cada persona que lo acepte. Ese es el mensaje que corresponde a las buenas nuevas. Entonces es necesario, amado, es necesario que este mensaje pueda haber una esperanza, ¿cierto?, de vida para otros. ¿Cómo van a creer aquellos que si no se les predica? Es necesario predicar el mensaje a los seres queridos, a los vecinos. Pero si no se está comunicando el mensaje, entonces ¿cómo podrán ellos entender este mensaje de salvación? Que este mensaje sea conocido, ¿cierto?, o proclamado en todo lugar. Por eso nosotros vemos predicadores en todo lugar predicando el Evangelio de nuestro Señor. Y este mensaje, amado, un mensaje de reconciliación. El ministerio de la reconciliación es para todos. Usted también tiene que hacer y predicar el mensaje. Usted tiene que pensar en una persona que necesite oír estas buenas nuevas del Evangelio. Es la forma, amados, que nosotros tenemos. Porque le decían a Jesucristo, muéstranos el camino, muéstranos el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino al Padre. Entonces, nosotros vemos también a Juan el Bautista, que él preparaba el camino al Señor. Preparaba el camino al Señor, el camino al Padre. A él le preguntaba, ¿tú eres el Elías que había de venir? Él decía, no, yo soy solamente una voz que clama en medio del desierto. Porque lo que estamos haciendo nosotros, dándole esperanza a aquella persona que no conoce a Cristo, le estamos dando esa expectativa de vida a través de Jesucristo, que es el testigo fiel. Lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Él es el testigo fiel, un testigo de todos los consejos de Dios. Es el primogénito de los muertos. Es el príncipe de los reyes de la tierra. Entonces, amado, tenemos que hablar de Jesucristo, el testigo fiel. Eso da esperanza. No hay otra esperanza. La esperanza es Jesucristo, el que perdona los pecados. Nadie puede quitar la mancha del pecado sino la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Señor que Él derramó, ¿cierto?, para satisfacer la justicia divina, comprar el perdón y la pureza para su pueblo. Porque a través de su sangre Él nos va santificando. Su palabra nos limpia. Su palabra nos alumbra, como decíamos el día de ayer. Alumbra nuestro camino. Es la palabra. Él nos ha hecho sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, para su Padre. Por eso en esta visión de Juan, en Apocalipsis decía, Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, al que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, amado, esto es alertar. Cuando hablamos de la revelación, ¿cierto?, de Apocalipsis, los tiempos postreros, se puede decir, escatológico, es la esperanza que da a los creyentes y alertar también
de los tiempos que estamos viviendo. Por eso, amado, qué importante la identidad plena de Cristo, la identidad que Él tiene, porque Él es el testigo fiel. Nosotros somos testigos también de Jesucristo cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, ¿cierto? Somos testigos delante de mucha gente para testificar que somos, ¿cierto?, cristianos, que nos hemos despojado de nuestra vieja naturaleza. Entonces, amado, esto es una esperanza. Es una esperanza. Porque Él es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Lo que dice en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Nosotros estamos en el lado del vencedor, amado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nos hemos puesto del lado del vencedor. Porque dice Apocalipsis, dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, amado, deberíamos decir que Él es digno de recibir la gloria, la honra, recibir el poder, porque Él fue el creador de todas las cosas. Él es Dios. Y por la voluntad del Padre o del Señor, las cosas, por tu voluntad, existen y fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Son de Él, por Él y para Él. Todas las cosas. Entonces, Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él tiene el supremo dominio y poder sobre todas las cosas. Sobre todos los poderes de la tierra, del infierno, están sujetos a su control. Él es soberano, amado. Entonces, somos llamados a esta guerra y somos equipados para ser fiel al Señor. Porque estamos, amado, en una lucha, porque la lucha dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas. Personas que tergiversan la palabra del Señor. Entonces, por eso, amado, tenemos que tener el conocimiento de la verdad de Jesucristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es completamente santo. Él tiene toda la autoridad para juzgar al mundo. Por lo tanto, amado, Él es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Los demonios se sujetan a Jesucristo. Los demonios se sujetan a su presencia. Porque él cuando estaba el endemoniado, ¿cierto? El endemoniado, creo, de Gadareno, y ellos decían, ¿qué tienes con nosotros? Y ellos le tienen temor, porque Él tiene toda la autoridad de mandarlo al infierno, pero no será así hasta cuando Satanás sea atado realmente y echado juntamente con su demonio en el lago de fuego. Entonces, amado, nosotros, al igual que los creyentes de Colosa, debemos creer en la deidad de Jesucristo, que Jesús es Dios. Yahshua HaMashiach es Dios. Entonces, si nosotros no creemos que Él es Dios, nuestra fe no tendría sentido. Sería una fe vacía. Sería sin sentido, amado, si Él no fuera Dios. Entonces, amado, esto es una verdad central del cristianismo. Debemos oponernos a aquellos que dicen que Dios es solamente un profeta o un gran maestro. Tenemos que oponernos a esas cosas.
Entonces, esta es la esperanza, amado. Esta es la expectativa de vida. Esta es la esperanza que viene al ver la expectativa de Dios. Probar que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Entonces esa esperanza es la misma esperanza que hizo Juan el Bautista. Dice que Juan dio testimonio de Él. Juan el Bautista dio testimonio de Él. Y él dijo, y clamó, y dijo, este es quien yo decía. Este es el que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Por eso, amado, Juan el Bautista preparaba el camino al Señor. Preparó el camino a Dios, al Señor. En un momento llegó a decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El amor y la justicia vienen por Jesucristo. Es la naturaleza, amado, la naturaleza divina de Dios, el amor y su justicia. Entonces, también, amado, nosotros vemos a Moisés, que también enfatizó sobre la justicia y la ley de Dios, que vino a resaltar misericordia, el amor y el perdón de Dios. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino a cumplir la ley. Cumplió la ley. Esa es la naturaleza y la voluntad de Dios, que se revelan a través de Jesucristo. Su verdad viene a la vida de la persona. Su verdad. Nosotros andamos en la verdad. Esa verdad. Un versículo tan básico que nosotros aprendemos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, dijo Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Su verdad viene a la persona. Y estamos en la verdad. Entonces, cuando estamos en la verdad, nuestro entendimiento, amado, empieza a tener esperanza, se empieza a incrementar y nos da, lo que le estaba diciendo, una expectativa de vida, porque estamos en la verdad. Juan decía, a Dios nadie le vio jamás, pero Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Jesucristo, el primogénito entre los muertos, que resucitó de la muerte, su resurrección prueba el señorío de Cristo sobre todo el mundo material. Él es el Señor del universo. Y por eso, amado, nosotros le damos el primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestras actividades. Siempre tiene que ser el primero. Siempre es el primero. En todas las cosas que nosotros hagamos, Él tiene que estar en primer lugar. Y eso nos da una expectativa de vida. Esta esperanza, amado, que dio el testimonio de Juan cuando él hablaba de Jesucristo. Porque Jesucristo, aleluya, fue predicado por Juan el Bautista. Y como le dije anteriormente, le preguntaban a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres Elías, el que ha de venir?
Pero él dijo, no, yo no soy Elías. Yo solamente soy una voz que clama en medio del desierto. Entonces, estas personas que le preguntaban, estos sacerdotes, estos levitas, eran fariseos. Es casi lo mismo que pasa cuando nosotros nos convertimos al Señor. A Jesucristo le decía, oye, pero ¿cómo va a ser Dios si este es el hijo del carpintero? A nosotros también nos pueden decir, oye, ¿cómo ahora está predicando? Si esta persona era aquí, era allá. Entonces siempre los fariseos preguntaban, y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el profeta Elías? No, le decía, yo soy solamente una voz que clama en medio del desierto. Porque estos fariseos eran religiosos. Estaban llenos de orgullo, llenos de avaricia. Ellos creían en sus tradiciones que eran tan importantes como la palabra inspirada de Dios. Pero ahí se equivocaban. Ahí se equivocaban cuando ellos ponían sus tradiciones antes que la palabra del Señor, la palabra inspirada de Dios. Entonces, cuando le preguntaban a Juan, él confesó. Y no negó, sino que confesó. Yo no soy el Cristo, le dijo. Yo no soy el Cristo. Y ahí cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no, no. Y ellos le dijeron, pero ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, decían los fariseos. ¿Qué dices de ti mismo? No, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy uno que endereza el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, eso soy yo. ¿Se acuerda cuando Yahweh le manda a Moisés que tenía que ir a rescatar al pueblo? Porque estaba esclavizado, ¿cierto? Y Moisés le dijo, ¿quién soy yo para hacer semejante tarea? Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. La realidad, hermano, no es quien tú seas, es con quién vas, con quién estás haciendo estas cosas. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto y prepara el camino a Yahweh. Prepara el camino del Señor. Siempre va a haber personas fariseas que van a querer probar tu fe. Siempre va a haber ese tipo de personas que te van a empezar a premiar para que digas quién eres. Lo que enfatizó Juan, ¿por qué vino? Era para preparar el camino del Mesías. Los fariseos no entendían lo más importante. Querían saber quién era Juan. Pero lo que quería Juan, que supieran quién era Jesús. ¿Quién era Jesús?
Y eso es lo que nos falta muchas veces, amado, hablar de Jesucristo, hablar del Señor, para combatir los errores en la iglesia, mostrarle a los creyentes que tienen todo lo que necesitan en Cristo. Y eso me da a mí una expectativa de vida. ¿A quién le importa el testimonio mío? Lo que le interesa a la gente es la palabra del Señor. Pablo a los Colosenses 2:4, Pablo decía, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, que nosotros tenemos que estar en las Escrituras, estar en la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque por ella alcanzaréis vida eterna. Por eso, amado, muchas veces nosotros nos consideramos poca cosa delante de Dios. Cuando Dios nos encomienda una tarea específica, podríamos decir igual que Moisés, ¿quién soy yo para semejante tarea? Pero cuando Dios me dice, yo estaré contigo, yo estoy contigo, eso a mí me da una esperanza, amado, una esperanza de vida. Cuando el Señor me dice, yo estoy contigo. Cuando yo verdaderamente, yo siento que Jesucristo está conmigo. Por eso, amado, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, tenemos que tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Porque también nosotros vemos en Colosa que había un problema del gnosticismo, que era un conocimiento griego, una enseñanza que era contraria a la doctrina cristiana. Ellos insistían en un conocimiento secreto que estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Hoy en día creo que estamos cayendo en las mismas predicaciones, porque muchos dicen, hay un conocimiento secreto para tu vida. Dios tiene algo nuevo para tu vida. Entonces, amado, en ese tiempo existía ese problema. Lo que Pablo manifestó, que Cristo nos provee todo el conocimiento que necesitamos. Todo el conocimiento. Él nos enseña todo el conocimiento. Él no deja nada guardado, se lo da a sus hijos. Estas personas, gnosticismo, que no sé cómo decirlo, gnosticistas, enseñaban que el cuerpo era maligno. Pero Pablo hablaba y declaraba que Dios mismo se hizo carne. Entonces, ¿cómo Dios, si fuera el cuerpo maligno, amado, si fuera el cuerpo maligno, cómo Dios se va a encarnar? ¿Cierto? Se iba a encarnar en un cuerpo humano. La encarnación de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Que Cristo parecía ser humano. Pero Pablo insistía que Jesús era completamente humano y divino. Y eso es lo que la gente no comprende. Él nació del Espíritu Santo. Nació del Espíritu Santo. Eso nos enseña a nosotros que nacer de nuevo, ¿cierto?, es una naturaleza nueva. Jesucristo
nació a través del Espíritu Santo. Entonces Él es completamente divino. Su misericordia, su amor, su esperanza, todo eso es divino. Entonces el gnosticismo se estableció en el segundo siglo. Para muchos, la exposición de esta enseñanza seducía a la iglesia que no conocían bien la doctrina de Cristo. Enseñaban cosas similares. Pero el antídoto, amado, el antídoto para estas ideas heréticas es un conocimiento de la palabra de Dios mediante el estudio personal y la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. El gnosticismo valoraba la acumulación de conocimiento, pero lo que Pablo destacaba era el conocimiento, que el conocimiento en sí mismo era vacío. Por eso, amado, si nosotros tenemos el conocimiento sin la presencia de Dios, ese conocimiento en sí mismo es vacío. Porque la persona puede adquirir conocimiento sin Cristo, pero ese conocimiento es vacío. Cuando tenemos a Cristo, nosotros, eso nos da una esperanza en nuestra vida. Porque Él nos va guiando en el camino. Para que algo tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Entonces, amado, esta esperanza me da expectativas de vida. Esta esperanza me ayuda a combatir los errores de la iglesia, mis propios errores también. Y tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Por eso Pablo le decía a los colosenses: pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la esperanza, para que andéis como es digno del Señor. Es digno del Señor. Agrandándole en todo. ¿A quién van a agrandar? Agrandarle al Señor. Agrandarlo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con paciencia, con longanimidad, con gozo del Señor, dando gracias al Padre, para que nos hizo participar de esta herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en que nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Tenemos que, a través de Jesucristo, tenemos el fruto del Espíritu, y ese fruto nos lleva al amor, nos lleva al gozo, nos lleva a la paz, nos lleva a la paciencia, a la benignidad, que significa de bueno. Amén. Esa bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llevar frutos, esos frutos, amado. Él nos añade esos frutos. Porque primero nos entrega las primicias, esa primicia que es el Espíritu Santo de Dios, pero nos lleva también a añadir frutos a nuestra vida, frutos de buena obra, al crecer del conocimiento de Dios, ese conocimiento, amado, para darnos la dirección para vivir, usar ese conocimiento para ser sabio. Y entonces, amado,
Entendiendo esto, amado, el conocimiento de Dios no es un secreto. No es un secreto que solamente algunos pueden descubrir. Esto está disponible para todos. El conocimiento de Dios es para todos. Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, sino que también pongamos nuestras creencias y prácticas ayudándonos unos a los otros. Por eso es importante, amado, hablar de esta esperanza de vida a otros, para que ellos también puedan practicar esta palabra del Señor. Orar por ellos, orar para combatir aquellos errores, amado, de la iglesia. Porque todo lo que necesitamos es de Cristo, Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo decía, no cesamos de orar por vosotros. Orar para que las personas sean llenos del conocimiento de su voluntad. En sabiduría, inteligencia espiritual, que sean llenos para que anden dignos del Señor. Dignos, fortalecidos con poder. Eso es lo que quiere Dios. Orar por todos. Nosotros necesitamos oración también. Pero creemos que, nosotros oramos por nosotros mismos. Pero también la iglesia tiene que orar también por los ministros, por los siervos. Orar por todo. Dándole gracias por todo. Dando las gracias. Pablo nunca había visto a los colosenses, pero oró por ellos. Nunca lo había visto, pero oró fervientemente por ellos. Entonces su oración también nos enseña cómo orar por otros, sea que lo conozcamos o no lo conozcamos. Entonces, ese es comprender la voluntad de Dios. Por eso a Jesucristo, los discípulos, los veían orar a Jesús. Y Él le dijo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Él enseñó, entregó una oración modelo para todos nosotros. Para comprender la sabiduría espiritual. Amado, el modelo de oración, nosotros podemos estar orando mucho tiempo en el Señor. Si usted lleva el modelo de oración a su vida, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, empezamos a santificar al Señor. Gracias, Señor, que sea tu voluntad, no nuestra voluntad. Entonces, el modelo de oración, amado, es para honrar a Dios. Honramos a Dios en todas las cosas, para llevar buenos frutos, para crecer en el conocimiento de Dios, para tener la fortaleza de Dios, para tener esa perseverancia, esa paciencia, el gozo que le dije de Cristo, y ser siempre agradecido del Señor. Agradezca al Señor esta esperanza que nos ha dado, porque nos hizo participar de la herencia de los santos. Nos ha hecho participar de esta herencia, amado. Es tremendo, es glorioso. Por eso tenemos que estar con gozo, dando gracias al Padre. Nos ha librado. ¿De qué nos libró? De las potestades de las tinieblas. Nos trasladó al reino de su Hijo. Y tenemos redención, tenemos salvación por su sangre. Y tenemos el perdón de pecado. ¿Cómo nos vamos a dar gracias, amado? Por todas esas cosas que nos entrega. Entonces, amado, no perdamos las esperanzas. Ya que en Dios tenemos toda esa esperanza. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros.
Es una esperanza. Es una esperanza que nos hizo también sus hijos. Ayer estuvimos hablando de los derechos. Derecho de ser hijos de Dios. Derecho de... Los hijos tienen derecho. Estuvimos hablando de esta famosa ley del aborto, amado. Los hijos tienen derecho. Las madres tienen derecho. Los hijos tienen derecho. Y los padres tienen derecho. Pero Jesucristo, Él se despojó de ese derecho. Porque Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio la vida por nosotros. ¿Quién quita la vida? ¿Quién quita la vida? Es el enemigo el que quita la vida. Satanás, el diablo, es el que quita la vida. Es el que introdujo el pecado en el mundo para que el hombre muriera en delitos y pecados. Pero ¿qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo da su derecho, entrega su derecho, su vida, para darnos vida a nosotros. ¡Qué esperanza más hermosa, amado! ¡Qué esperanza más hermosa! Porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo. Gloria a Dios. Baruch Hashem Adonai. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, hay un olor grato, hay una fragancia grata. Ese perfume grato, amado, cuando está la presencia de Dios. Esa salvación a los que se pierden. Ese es el reino eterno de Dios. Esa es la esperanza que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto fue por su puro afecto de su voluntad. Bendito Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo acepto en el amado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él entregó sus derechos, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él no tenía necesidad de ir a esa cruz, pero lo hizo por ti, por mí, por todo el mundo. Todo aquel que en él cree no se pierda, para que pueda tener vida eterna. Y eso me da a mí una expectativa de vida. Por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. No es por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino que fue por su propia sangre. Esa sangre es la que marca mi vida. Esa sangre del Cordero de Dios que marca la vida mía, tu vida. Si tú la aceptas, si tú aceptas a Cristo, esa sangre va a marcar tu vida. Esa sangre del Cordero de Dios. Vamos a empezar a agradecer a Dios, porque lo que hemos recibido de Cristo, amados, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nos ha librado de esa potestad que estábamos en tinieblas, para llevarnos a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Hablemos de Jesús. Hablemos de Yahshua HaMashiach hoy. Hablemos de Él. Los colosenses, amados, los colosenses temían las fuerzas invisibles de las tinieblas.
Pero lo que Pablo dice, que los creyentes verdaderos son trasladados de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón, del poder de Satanás al poder de Dios. O sea, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Fuimos rescatados de un reino rebelde para servir a un rey justo. Entonces nuestra conducta debe reflejar nuestra lealtad. ¿Tú crees que Dios habla? Dios habla, amado. Dios habla. A través de su presencia, a través de la palabra. Él es suficiente, Él es superior. El libro de los Hebreos dice que me habla de esta expectativa de vida, amado, que Dios, habiendo hablado muchas veces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, aquel que sustenta todas cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, se sentó a la diestra, la majestad a la altura, tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dios nos ha hablado por su Hijo y nos habla por su Hijo. Eso, amado, me da una expectativa de vida. Él nos habla. Juan decía, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Él demuestra su amor al obedecerlo. El amor no es solamente bellas palabras, es un compromiso, es una conducta. Si amamos a Cristo debemos demostrarlo, obedecer lo que dice su palabra. Porque Él tiene misericordia. Él siempre ha tenido misericordia. Su misericordia, amado, es para dar una expectativa de vida. Una expectativa de vida. Él tiene misericordia. Amado, el pueblo de Israel, cuando, eso lo estuve hablando ayer, cuando hizo el becerro de oro, sufrieron por ese pecado, ¿cierto? Pero Moisés fue a buscar nuevamente las nuevas tablas de piedra. Y estuvo con el Señor ahí, en la gloria del Señor. Y él decía, el que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión del pecado. Pero de ningún modo, dice, tendrá por inocente al malvado, porque visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Dios, el Señor, es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión, pero no tendrá por inocente al culpable.
Amado, ¿por qué esta palabra de Éxodo 34:7 habla que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? ¿Por qué el pecado podría afectar a los nietos, a los bisnietos? Esto no es un castigo arbitrario. Los hijos seguirían sufriendo debido a los pecados de los padres. Pero ¿por qué, amados, nosotros podemos entender si cada uno paga por sus propios pecados? ¿Pero por qué existía esto? Amado, mire como ejemplo, considera el maltrato a los niños o el alcoholismo. ¿Por qué esas personas que maltratan a los niños, por qué lo hacen? Por causa del pecado. Entonces ese pecado se transmite a los hijos. O el alcoholismo. Un padre alcohólico nace un hijo alcohólico. Entonces los pecados, amados, tales como el egoísmo, la codicia, pueden transmitirse de la misma manera. Hay un proverbio que dice que no te juntes con personas con enojo, a ver que no se te va a pegar lo mismo. Por eso nosotros no debemos tratar el pecado de manera indiferente. Arrepiéntase y apártese de él. He visto, amado, que, por ejemplo, hijos que están en la droga, ¿cierto? Afectan a la familia. Afectan a sus padres. ¿Por qué lo afecta a sus padres ese pecado? Porque ellos se duelen, amados. Se duelen, son sus padres. Y a pesar de eso, amado, la palabra del Señor enseña, dice, si vosotros siendo malos le dais buenas dádivas a vuestros hijos. Siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos. Queremos ayudarlos, queremos estar con ellos. No todos tampoco, pero los que quieren ayudarlos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará si nosotros le pedimos? Puede que ahora usted sienta un poco de dolor, pero más tarde el pecado puede cobrárselo en una de las áreas más sensibles de su vida. ¿Cuáles? Sus hijos, sus nietos. Entonces, cuando los israelitas habían escogido desobedecer, habían sido esparcidos entre sus enemigos, pero Dios siempre siguió dándole la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Siempre Dios ha tenido misericordia. Su misericordia sobrepasa todo entendimiento. Su propósito no era destruirlos, sino ayudarlos a crecer. Amado, Dios nos quiere ayudar. Nos quiere ayudar a que nosotros crezcamos en el Señor. Muchas veces, amado, la experiencia, las dificultades diarias, muchas veces resultan abrumadoras. Pero a no ser que podamos ver que el propósito de Dios es producir en nosotros un crecimiento continuo, es posible que se produzca en nosotros desesperanza. Pero la esperanza que necesitamos está bien expresada. Esa esperanza que Dios es misericordioso. Eso nos da esa expectativa de vida. El pueblo, aleluya, de Israel estaba cautivo. Pero en esa cautividad Dios no se iba a olvidar de su pacto. Dios le estaba pidiendo que se volvieran a Él,
que se vuelvan a Él, que se vuelvan al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor en esta noche, que te vuelvas a Él, que te vuelvas a Él. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, dice Yahweh. Pensamiento de paz. Lo único que quiere entregarte el Señor, paz, tranquilidad, y no de mal. Él nos alienta, amado. Alienta a su siervo. Nos motiva a seguir adelante, a llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado y que estará con nosotros a lo largo del camino. Deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón y sé agradecido. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Me invocaréis y vendré. Vendré a ti. Orarás a mí y yo te oiré. Él mantiene la esperanza. Mientras sufrimos, muestra que entendemos la manera misericordiosa en que Dios se relaciona con su pueblo. Dios es esa clase de siervo, siervo sufriente, que conoce nuestro dolor. Sus planes para nosotros son buenos, llenos de esperanza, llenos de expectativa de vida. Él conoce el futuro. Entonces, como Dios conoce el futuro, nos proporciona una agenda para nosotros, para que realicemos su misión. Y ahí nosotros podemos entender que tenemos una esperanza ilimitada con el Señor. Esto no significa, amado, que no vamos a tener dolor. No significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener sufrimiento, sino que Dios nos ayudará a llegar a un final glorioso. Por eso Jeremías decía: me invocaréis y vendré, orarán a mí y yo les voy a oír. Yo les voy a oír. Me buscarán y me hallarán. Pero ¿cuándo nosotros lo vamos a hallar? Cuando lo busquemos de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Voy a ser hallado. Les haré volver de la cautividad. Los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde yo los arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, cuando tú crees, amado, que hay esperanza, Dios no se olvida de ti. Hay fortaleza en su promesa de la palabra de Dios. Dios nunca ha olvidado a su pueblo. Dios no se olvidó de aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Les dio un nuevo propósito: convertirlos en nuevas personas. Entonces, amado, en un momento de profundo problema, tal vez parezcamos que Dios se ha olvidado. Pero Dios nos está preparando. Como preparó al pueblo de Judá para un nuevo comienzo con Él, en el centro de su vida. Le dio una esperanza, le dio una posibilidad, le dio una expectativa de vida. Aquel pueblo que se apartara de sus pecados y volviera a Él. Ahí me buscarás y me hallaréis. Me buscarán y me hallarán, porque me están buscando de todo vuestro corazón. Cuando nosotros entregamos el corazón,
Entrega tu corazón en esta noche, mientras Yahweh pueda ser hallado, mientras está cercano. Su presencia está tan cerca, amado, tan cerca de ti, tan cerca. Está muy cerca de ti. El plan de Dios es tener una esperanza para el futuro. Podemos clamar en esta noche con confianza. El pueblo de Israel, aunque estaba cautivo en tiempos difíciles, no debían separarse porque tenían la presencia de Dios. El privilegio de la nación, la gracia de Dios. Igual nosotros, amados, podemos buscar, encontrar a Dios cuando lo buscamos de todo corazón. En tierras extrañas. ¿Cuántos están hoy día sufriendo por los exilios? Porque han venido de otros países a Chile. Están solos en tierra extraña para ellos. Con tristeza, con frustración, con problemas físicos quizás. Pero hay una esperanza que viene de Dios. Esa expectativa es la que tenemos en esta noche, en que Dios puede solucionar tus problemas. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Oremos al Señor. Busquemos al Señor. Él está aquí. Está aquí. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Baruch Hashem Adonai. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu espíritu, porque es un espíritu vivificante que nos vivifica, Señor. Gracias por esta esperanza, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque eres bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias por este mensaje que tú nos has dado. Gracias, Jesús, porque tú eres el testigo fiel y eso nos da esperanza. Señor, en esta noche damos testimonio de ti. Solamente somos voz que claman en medio del desierto, Dios. Toca los corazones. Dale esperanza, Señor, a aquellas personas que te necesitan en esta noche. Sánalos, Jesús. Tócalos con tu presencia, con tu espíritu. Sánalos, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Jesús. Te pedimos, Señor, por los enfermos, por todos aquellos, Señor, que te necesitan, para que ellos tengan esa esperanza de ser adoptados y llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Jesús. Para que nadie pueda engañarlos, Señor, con palabras persuasivas. Entrega, Señor, ese conocimiento, esa voluntad tuya, para que ellos puedan llevar muchos frutos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias al Señor por su presencia, por su espíritu.
y por su esperanza, que es una expectativa de vida para cada uno de nosotros. Sigamos creyendo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigamos con fuerza, porque Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Él nos está ayudando constantemente. Así que nos estaríamos ya viendo el próximo sábado, si Dios quiere. Amén. Baruch Hashem Adonai. Alabe al Señor, glorifique al Señor, exalta al Señor, denle las gracias por todo lo que está haciendo en su vida y sigamos adelante, hacia arriba. Amén. Dios les bendiga grandemente y nos estaríamos viendo. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.